Bueno, en estos momentos damos inicio formal a nuestra conversación central y nos distingue con su presencia el doctor Marcelo Puello, quien es médico ortopeda y traumatólogo. También dirige el Hospital de Herrera, Vinicio Calventi. Para nosotros es un honor tenerle en nuestro espacio. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches. Darle las gracias a ustedes por la invitación. Realmente el Hospital Vinicio Calventi en Los Alcarrizos Sí. es el que estamos por este momento dirigiendo. Y sencillamente darle las gracias, reiterarle las gracias y a su disposición. Buenas noches. Sí mismo, bueno, muchos temas que tratar relacionados con su profesión. Sobre todo estamos en una época en donde la gente siempre se interesa por el béisbol, los anuncios ya, los entrenamientos, la pelota invernal, el Licey escogido y todos esos equipos. Además también tenemos muchos profesionales en grandes ligas, la cual siempre seguimos como disciplina deportiva, que es la número uno. Y pues uno sabe que el tema de las lesiones siempre es muy común y a veces hasta determina el promedio de vida de un jugador. O sea, de un jugador, y en este caso nos preguntamos qué tan importante es el tema de la preparación física, que a veces siempre la lesión se ve como que es algo normal y quizás uno puede interpretar que eso le va a pasar a todo el que practica un deporte y no necesariamente pensar en la forma en que lo practica. Bueno, básicamente el entrenamiento, la preparación, el acondicionamiento físico del atleta es primordial para evitar las lesiones. Y sobre todo a los niveles profesionales, que dependiendo del deporte, sobre todo, siempre van a tener un cuerpo de entrenadores, pero dentro de ese cuerpo de entrenadores siempre van a tener un preparador físico, que antes no se veía, ya sí es normal dentro de cada equipo. Tener un preparador físico que se preocupa por ubicar y determinar cuál parte del cuerpo humano de ese atleta necesita una mejor preparación, necesita un fortalecimiento, y generalmente ese fortalecimiento va pautado en base a entrenamiento, ejercicio, gimnasio, no tan solo el entrenamiento que hace ya sea en la cancha de baloncesto, ya sea en la cancha de voleibol o en el play de pelota, sino que parte del entrenamiento se hace bajo la supervisión del entrenador y el preparador físico en el gimnasio. Y eso va a permitir evitar lesiones a futuro. Okay. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en un atleta? Eso va a depender del deporte que practique. En el caso, por ejemplo, del fútbol americano, las lesiones más frecuentes son a nivel de las rodillas. Por la parte del tacleo, el cambio de dirección de manera brusca, con zapatillas, con gancho. Muchas veces entonces se lesiona la articulación de las rodillas, sobre todo los ligamentos. Eso mismo pasa con el fútbol europeo. Con relación al baloncesto, generalmente sufren mucho los tobillos, sufre mucho la articulación de la rodilla también. Y en el caso, y muchas veces también las muñecas, sobre todo cuando tienen caídas aparatosas, ya que son deportes de mucho contacto. En el caso de béisbol, las lesiones más frecuentes ocurren generalmente a nivel del hombro, a nivel del codo, porque es la parte que más se sobreutiliza, sobre todo los lanzadores. Y en algunos casos los jugadores del outfield, que muchas veces, como no están en constante calentamiento durante el juego, porque muchas veces los outfield solamente se van a mover si ocurre un batazo por esa área, y entonces tienen que desprenderse, tomar la pelota y desprenderse de ella rápidamente, y ese brazo no estaba totalmente caliente, vamos a decirlo así, como ocurre con el lanzador. Entonces pueden ocurrir ese tipo de lesiones. Y en el caso de los lanzadores, el codo y el hombro por la sobreutilización. Sobre todo el hombro, porque el hombro va en contra de todo lo que es la biomecánica del lanzamiento. O sea, de la biomecánica del hombro, y entonces por eso se producen muchas lesiones a ese nivel. A propósito de eso, en el perdón de Freddy, siempre existe la comparación del antes y después, y sobre todo del pitcher. Correcto. Que se entiende que hoy es más delicado, que ya no puede pasar de 4 o 5 innings porque ya tiene supuestamente el brazo cansado. Sin embargo, los atletas de esa misma disciplina deportiva podían aguantar hasta 8, 10 y hasta 13 innings sin problema. ¿Eso realmente es un mito? Bueno, ¿O a qué se debe? Sencillamente es que anteriormente las condiciones de esos atletas, la preparación era diferente, quizá con menos calidad científica que la que tenemos ahora,
pero también cuando ellos terminaban su juego, cuando terminaban el compromiso que tenían en ese momento, se retiraban a descansar. En este momento ya hay más diversiones luego de que termine el juego, y entonces por eso se ha tratado de proteger un poquito más a los lanzadores, además de que la cantidad de dinero que se invierte en un lanzador de béisbol, eso implica que tú tengas que proteger mucho esa inversión que tú tienes, ya que cada 4, en una rotación de 5 lanzadores, va a tirar cada 5 juegos. Entonces tú tienes que proteger esa inversión porque ya tú tienes garantizada la taquilla de ese día. Y tú necesitas garantizar que dentro de 5 días ese lanzador vuelva a subir al montículo para garantizar esa taquilla. Es un negocio. Entonces es mejor proteger esos lanzadores, disminuir la cantidad de lanzamientos en base a ciertos estudios de sabermetría, como se llama ahora, para garantizar que ese jugador pueda durar toda la temporada sin lesionarse. O sea, disminuyendo la cantidad de lanzamientos. Precisamente, doctor, usted ha descrito cuáles son las lesiones más frecuentes, pero ¿qué hacer como especialista? ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir este tipo de lesiones? Básicamente el entrenamiento. Los pitching coaches se encargan de proteger sobre todo las debilidades cuando ellos pueden identificar una debilidad en algún lanzador, y tienen que ir sobrellevando al atleta para que pueda completar la temporada completa. En algunos casos de atletas muy promisorios que no han llegado a las grandes ligas y que han determinado y han podido identificar alguna debilidad, ya sea en el codo, inclusive se están haciendo procedimientos quirúrgicos preventivos antes de que ocurra la lesión para poder garantizar la inversión que se hizo en ese atleta. Y así se disminuye que ya el atleta, cuando está a nivel de grandes ligas, o sea el lanzador, tenga que perderlo por 1 o 2 temporadas, sino que ya desde las ligas menores, cuando ven el avance que tiene y lo que tienen proyectado, entonces muchas veces ocurre la cirugía antes de que se complete la ruptura completa del ligamento que en este momento puede estar lesionado. Y en el caso, en ese mismo orden, cuando el atleta se ha lesionado y ya tiene una cirugía o tiene 2, ¿existe alguna proporción, algún parámetro con relación a su rendimiento posteriormente, me refiero? Mira, con relación a los lanzadores, específicamente al codo, todo lanzador que sufrió una lesión del ligamento colateral interno, hay un antes y un después. Antes de la cirugía, la famosa cirugía de Tommy John, todo el lanzador que tenía esa lesión automáticamente salía del béisbol. Es importante el ligamento colateral interno no tan solo para los lanzadores, sino que también para los bateadores, porque cuando la pelota hace contacto con el bate en el swing del bateador, también él ayuda a controlar la parte del codo. Y muchas veces los bateadores, cuando se lo lesionan, entonces pierden la potencia en el bate, porque cuando choca la pelota le duele el codo. En el caso de los lanzadores, se ha podido determinar que en las cirugías exitosas de Tommy John, inclusive ganan mayor velocidad y tienen mucho mejor rendimiento luego de la cirugía. Las estadísticas están ahí. La mayoría de los lanzadores que han tenido Tommy John, en su gran mayoría han tenido mejores números después de la cirugía, e inclusive han sido lanzadores de no-hit no-run en determinados momentos. No recuerdo, creo que fue hace 2 años, que hubo 2 lanzadores que lanzaron no-hit no-run, o sea, 0 hit, 0 carrera en la temporada, que fueron habían tenido cirugía de Tommy John anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo le cambia a un atleta luego entonces de la cirugía Tommy John su condición física del brazo? Mira, va a depender la técnica quirúrgica que utilicen. Ya no, o sea, está la Tommy John tradicional. Hay algunos cirujanos que utilizan la que se llama Dunkin, que es el mismo abordaje, el mismo ligamento lesionado, pero va a tener la diferencia en cómo lo va a reparar. En el caso de la cirugía tradicional de Tommy John se tomaba el palmar, el tendón del palmar del brazo contralateral y se injertaba, haciendo una especie de reparación del ligamento colateral interno a través de túneles, a través de la cabeza de radio y en la porción distal de la cúpula del húmero distal. Y eso, cuando se utilizaba el palmar,
eso permitía ya una rehabilitación de un año, pero se conseguía mejores números, se ganaba más velocidad, que fue el caso de Tomillón. En el caso de Tomillón no tan solo se consiguió más velocidad, sino que entonces tenía más poder de rompimiento en los lanzamientos rompientes. Hay otra técnica, que es la que regularmente utilizo, que es tomando de la pierna contralateral el tendón del semitendinoso o del semimembranoso. O sea, traigo un tendón del muslo hacia el codo y eso le da más fortaleza todavía. Y en el caso particular, en 3 casos que tengo operados en el país, gracias a Dios me ha resultado mejor tomando el semitendinoso o el semimembranoso, porque me da más fortaleza y eso me permite recuperar al paciente más rápido. O sea, más rápido que la tomillón tradicional. Que la tradicional, porque el tendón es más fuerte que el palmar. Y todo un fenómeno que ha generado un dominicano, también pitcher, el caso de Bartolo Colón, la conocida células madres, a través de células madres, que se ha entendido que ha contribuido a que a pesar de tener una edad bien avanzada, como pelotero, es decir, todavía está rindiendo. Claro. Esto entonces ha motivado a que mucha gente se interese en ver cuáles son las ventajas de este tipo de cirugía. El caso de Bartolo, claro, es una opinión muy personal porque no manejé como médico el caso de Bartolo. Tengo varias teorías. Primero, generalmente la lesión más frecuente a nivel del hombro, en los lanzadores, son lesiones o del labrum, que es una especie de cápsula, o sea, parte de la cápsula articular es como si fuera una sobredimensión de esa parte fibrosa, cartilagosa fibrosa, que va a permitir la centralización de la cabeza humeral. La centralización de la cabeza humeral a esa glenoide lo hacen 3 tendones, que es el famoso manguito de los rotadores, que está compuesto por 3 tendones. La articulación del hombre, la glenoide es prácticamente plana. Entonces la cápsula es que mantiene, y a base de ligamento y de cápsula es que se mantiene la cabeza humeral, y la que la centra, que es la función del manguito de los rotadores. Entonces el labrum, que es como una especie de sobredimensión de esa cavidad, muchas veces se puede lesionar. Generalmente ocurre o en la parte anterior o en la parte posterior. Vamos a suponer que esa haya sido la lesión de Bartolo. Eso se hace una cirugía artroscópica, se hacen 3 portales, se entra con una cámara y se repara esa parte, ya sea con sutura o en el caso si hubiese sido una lesión del manguito de los rotadores, se identifica cuál es el que está lesionado y se repara. En algunas ocasiones se pueden hacer injertos inclusive, pero ya la tecnología, la medicina está muy avanzada y a través de cirugía artroscópica eso se hace. Esas son 2 de las teorías que te puedo decir. Y lo que se conoce como cuando el hombro se sale. Eso es las famosas luxaciones. Luxaciones. Sí, las luxaciones uno lo que hace es, a través de abordaje que generalmente puede hacerlo vía artroscópica o vía abierta, uno lo que hace es que repara la cápsula y es como si uno hiciera una especie de... cuando le hacían los ruedos a los pantalones, cuando le quedaban muy largos los pantalones, que entonces los recogían, es como una especie de sutura para esa cápsula que está redundante, uno apretarla un poquito más y eso centra la cabeza de nuevo. ¿Y puede tener rendimiento un lanzador después que se recupera, claro, va a una fase de rehabilitación, va a una fase de recuperación y luego del fortalecimiento puede lanzar de nuevo. En el caso de las células madre, que no sé si ese es el caso. En el caso de la célula madre, puede ser que si tiene una patología que se llama capsulitis adhesiva o hay otra patología que se llama tendinitis, también puede ser una inflamación de ese grupo de tendones, con el reposo y con la inyección de las células madre puede haber una regeneración, una recuperación de ese proceso inflamatorio y pudo haber sido lo que ha traído el éxito de Bartolo en ese sentido de la recuperación de esa lesión. Claro, te estoy hablando en base a teoría porque no manejé el caso, pero con Bartolo ocurre también que tuvo un año de reposo, ese brazo descansó, ese hombro descansó y sobre todo que ya no es un lanzador, ahora es un pitcher entrenado con toda la sapiencia, todas las mañas y que pudo recuperar su hombro y por eso el éxito con él. Así mismo, bueno, y el caso del tipo de picheo, he visto que tanto contribuye al desgaste
o a una posible lesión, por ejemplo, la curva, el sinker, la recta, Generalmente, la velocidad? Generalmente, en el caso de los lanzadores de liga menor, o mejor Sí. dicho, de las pequeñas ligas, muchas veces el no controlar la cantidad de lanzamientos, en poner al lanzador de pequeñas ligas a aprender a lanzar curvas a temprana edad, eso limita y lesiona más frecuentemente el codo de los lanzadores. De hecho, muchos de nuestros lanzadores dominicanos que son firmados y que van a Estados Unidos, muchas veces ya llegan con un codo que está maltratado porque a muy temprana edad lo pusieron a hacer lanzamientos rompientes. Y eso implica una mecánica que generalmente va a lesionar el ligamento colateral interno porque la biomecánica va en contra de él. Generalmente lo que se recomienda es que esos lanzadores de pequeñas ligas sencillamente lancen a velocidad y ubicación. Y ya cuando tengan cierta edad, hayan madurado, que su físico de crecimiento se haya cerrado, entonces ya se le debe permitir empezar a hacer los lanzamientos en curva. En Estados Unidos se reglamenta mucho y no se le permite a los lanzadores de pequeñas ligas que lancen lanzamientos rompientes precisamente para prevenir las lesiones. Básicamente, mientras más fortaleza o más maniobra quiera hacer el lanzador para ubicar que el lanzamiento tenga más veneno, más movimiento, eso implica que le produzca más fuerza de torsión a la biomecánica del codo. Bueno, con su permiso vamos a hacer un contacto de publicidad para retornar con otras inquietudes de estos temas tan interesantes relacionados con esta disciplina que el doctor incluso es un especialista en temas de trauma y en el caso también como terapeuta. Regresamos en breve.